Buenas tardes. Bueno, gracias antes que nada por aceptar hacer la entrevista, bueno, tener este ratito para conversar sobre tu experiencia en la implementación de los cuidados progresivos en un hospital, de la investigación, de tu investigación sobre el tema que bueno, para esta diplomatura nos parece fundamental, sobre todo teniendo en cuenta de que en lo que tiene que ver con Argentina, eh, cuando uno busca bibliografía acerca de los cuidados progresivos, sale tu nombre, tu apellido y tus investigaciones, así que bueno, para nosotros es un placer poder estar acá, que pueda estar acá con nosotros. Así que bueno, como para arrancar, digamos, la entrevista, digamos, la primera pregunta es más, tal vez más personal, que tiene que ver un poco de cómo es tu acercamiento a la temática, a tu interés en la temática del modelo de cuidados progresivos, cómo llegás. Bueno, Maxi, muchas gracias. Gracias por permitirme participar de esta propuesta de trabajo que están haciendo ustedes en la provincia. Y bueno, yo les cuento, en realidad mi interés radica porque yo estaba trabajando en un hospital por cuidados progresivos, un hospital que se inaugura en el año 99 en la ciudad de Neuquén, en la zona oeste de la ciudad de Neuquén capital, y la idea era en ese momento dar respuesta a toda esa zona y así también quedar inserto dentro de la red de salud pública de la provincia. Yo soy médica pediatra, ingreso al hospital en el mismo momento de su inauguración en ese año 99 y la verdad es que en la entrevista cuando me preguntaron si yo entendía de qué se trataba un hospital por cuidados progresivos, porque se suponía que como entraba a este hospital tenía que saber, yo creo que contesté algo muy vago, nunca había estado en contacto con un hospital, no había estado en contacto en realidad con el concepto y tampoco con la experiencia, aun cuando yo había rotado casi un año por el Hospital Garrahan, ¿sí? Que eso también es importante aclararlo. Bueno, luego dentro del hospital comencé a trabajar en espacios de gestión, en diferentes espacios de gestión, y siempre también estuve como muy curiosa por entender un poco cómo era la experiencia del resto de los trabajadores, porque puntualmente en el área de pediatría no se desarrollaba el tema de los cuidados progresivos de pacientes. Pero como estaba en el espacio de gestión, muchas veces escuchaba algunas voces de quejas por momentos, otras de palabras de orgullo, otra me escuchaba a mí misma defendiendo el proyecto institucional y por supuesto eso mientras hacía una maestría y tenía que trabajar una tesis. Pensé que algo bueno para la institución era poder devolverle a la institución que me había permitido la formación digamos, en forma de una investigación para poder en esa investigación trabajar más allá del formato académico, digamos, de poder hacer una reflexión junto con los equipos de trabajo, con el núcleo operativo, que era lo más importante para mí, y de comprender un poco cómo lo vivían y lo vivenciaban, ¿no? Estos trabajadores y trabajadoras de los cuidados progresivos. Así que en esos términos, digo, fue que se me ocurrió que podía yo avanzar en esta investigación. Y entonces, bueno, hice la Bien. propuesta y todo el mundo se sumó. Bien, bien. Bueno, ahí como para no olvidarme, digo, también es interesante, lo retomamos más adelante, pero digo, también es interesante pensar que también, a diferencia del proceso que venimos dando en la provincia de Buenos Aires, en este caso el hospital, como muchas otras experiencias también de Nación y demás, arrancan desde el inicio, ¿no? Que también tiene esas particularidades, Sí. que es, digamos, por otro lado, desarmar algo que ya existe para generar una transformación, es una complejidad también adicional que tenemos que pensar.
Pero bueno, eso Eh, lo tiro, no estaba dentro de las preguntas que teníamos, pero está bueno pero está que bueno para vayan analizar. saliendo. Ujú. Eh, y cuando, bueno, agarrás el tema. Digo, en este primer bloque para ir pensando en las referencias teóricas y en lo que está escrito. Digo, con qué te contraste? ¿Con qué referencias teóricas, conceptuales, con qué bibliografía te encontrás al momento de sentarte a pensar la pregunta de investigación, a armar tu plan de tesis? Yo, en realidad, lo que se logró, digamos, construir fueron como dos momentos, ¿no? Dos modelos de referencias también. Algunas, o un primer momento quizá, fue aquel que hablaba específicamente de los hospitales como modelo de atención hospitalaria, ¿no? De los hospitales por cuidados progresivos, pero como modelo de atención, con todo lo que eran los antecedentes. Yo, cuando hice la tesis de maestría, recurrí a la historia, pero me quedé en Latinoamérica. ¿Sí? Después fui indagando, no hay tanto escrito, o por lo menos de lo que está escrito no está tan disponible. Y después, y también, bueno, todos los antecedentes y el contexto histórico, eso por un lado. Luego, el otro modelo, digamos, que yo indagué mucho, estuvo relacionado sobre la base del cuidado versus la atención. Porque también cuando estuvimos trabajando el proyecto del doctorado y estuvimos indagando mucho la historia en Estados Unidos, una de las particularidades, una de las cuestiones que surgió fue que, claro, ellos manejan el término care, que eh, en realidad se atribuye a o cuidado o atención. Y entonces ahí hay algo que estar alerta, digamos, ¿no? Sobre todo en esa bibliografía. Entonces había referencias también en las que yo buscaba mucho el tema del cuidado, el tema de la producción de salud relacionada con los usuarios del modelo, pero también con los trabajadores. Y ahí hay mucha referencia de autores brasileros como Gastón de Sousa Campos, Rosana Onoco, Emerson Merí, bueno, y argentinos como Mario Testa o Spinelli. Mucho del trabajo estuvo relacionado en esas dos áreas. En relación a todo lo que fue la historia, para la tesis de maestría trabajé la historia, como te decía antes, de Latinoamérica, y después para el doctorado buscamos muchísima bibliografía que incluso no está disponible. Bueno, hubo gente que me ayudó en esa búsqueda estando desde otras universidades en Estados Unidos, y algunos libros y demás. Y de hecho tengo un libro que habla sobre un hospital. Que es el único libro de Estados Unidos que lo tengo acá en mi casa. Así que bueno, hay mucha bibliografía más bien inédita, digamos, sobre el tema. Bien, bien. Y digo, y en ese momento, no, dale, me ibas a decir algo. Sí, y te iba a decir que, bueno, buscando, cuando empecé a pensar por qué nuestro hospital, porque aparte eso fue también algo diferente, ¿no? La provincia, eh, este es el único hospital por cuidados progresivos. O sea, no hay otro hospital en la provincia de Neuquén. Entonces, la pregunta también era, ¿por qué este hospital? ¿Por qué de repente a quienes gestionaban en ese momento se les ocurrió construir un hospital por cuidados progresivos? Porque además era un modelo que después cuando uno revisa históricamente, era un modelo muy parecido, o sea, estaba como preparado ediliciamente. ¿Sí? Entonces, eso llamaba la atención también. ¿Y por qué después de esa inauguración, los hospitales que siguieron, que fueron muy pocos, que se siguieron construyendo, no fueron por cuidados progresivos? Entonces era como una especie también de pregunta, ¿viste?, que uno se hacía todo el tiempo. No funcionó como tal, no era lo esperado. ¿Qué pasa? No se comprendió el modelo. Bueno, había muchos interrogantes. De hecho, siempre están, ¿no? Dando vuelta. No es que haya una respuesta única para eso. Entonces empecé a indagar otros hospitales. Bueno, ¿dónde había otros hospitales en Argentina? Y me encontré con algunos hospitales, como el Hospital Belgrano, el Hospital Elizalde, el Hospital Milagros de Salta, con algunos
en el caso, por ejemplo, del Hospital Elizalde, logré conversar con algunos de los autores que trabajaron algunos temas y quería saber también si esos hospitales que habían nacido como hospitales de cuidados progresivos persistían como tales. Bueno, en algunos casos me encontré con que sí y otros que ya no tanto, ¿no? Porque bueno, hay muchas tensiones que después podemos charlar de qué se tratan, pero no había demasiada bibliografía tampoco de hospitales instaurados acá en la Argentina con esa modalidad. Y cuando empecé a revisar por qué en nuestro hospital, por qué Neuquén, había sido una construcción que partía, digamos, de un eh, proyecto del Banco Mundial, creo que era del BID, era Mm, un préstamo del BID que en ese momento, si se tomaba ese préstamo para, fueron 4 hospitales en todo el país, se tomaba ese préstamo, entonces los hospitales había que construirlos en base a ese modelo, que era un modelo yanqui, ¿sí? Así que bueno, bien. pues fue todo como una indagación para ver por qué, por qué en Neuquén. Bien, bien. Sí, acá en la provincia de Buenos Aires hay algunos hospitales que inician Sí, también en sí. esa fecha y que están dentro de, tal vez Mar no del con Plata. construcción Ujú. de cero, pero sí con Sí. remodelaciones y bueno, algunos son los que hoy estamos también de vuelta retomando y anclándonos en muchas de esas experiencias, porque también es interesante también pensar que esto, ¿no? No, la historia no empieza con cuando uno empieza a gestionar o cuando uno empieza a presentar un proyecto, sino que la cosa viene ya hace tiempo y creo que es también tarea, ¿no? De recuperar esas experiencias, por eso también un poco la entrevista en ese sentido. Me quedaba un poco con lo que planteabas respecto al por qué, o que una pregunta que hacemos nosotros que actualmente le estamos tratando de empezar a responder, decir, bueno, este modelo es mejor que el modelo de internación tradicional, ¿en qué beneficia a las personas? ¿En qué beneficia al sistema de gestión? ¿En qué beneficia a sus trabajadores y sus trabajadoras? Digo, porque es mejor para el paciente y su familia. Digo, bueno, bueno, que nos hacemos, que estamos convencidos de que sí, pero que a su vez también tenemos el gran desafío de poder llevar con indicadores, digo, con indicadores que nos muestren resultados, tanto para la gestión como resultados clínicos también para las personas. ¿Pudieron en el hospital ustedes llegar a este tipo de datos, a este tipo de indicadores, ya sea como modelo de gestión o como modelo de atención o de cuidado, diciendo que vamos a utilizar la palabra atención y cuidado de manera indistinta de acuerdo al momento, digamos, como teniendo esta distinción que decís vos del significado y de la traducción a nuestro idioma, que es una complejidad también. Ujú. La verdad es que no, porque nosotros en el hospital nació de cero, entonces no había con qué referenciarse, ¿sí? Creo que ustedes tienen esta oportunidad de decir, bueno, estos hospitales que se venían trabajando de forma tradicional, a lo que, digamos, tradicional, de la forma que se los conoce comúnmente, con sus servicios y demás al pasar a hacer otro modelo, trabajar como con estos, otro tipo de cuidados y organizar los servicios de acuerdo a los cuidados que necesita o que requieren las personas, ahí podría llegar a ser, y que creo que hay, hay una laguna ahí un poco en cuanto a investigación, porque no hay nada que te diga, sí, bueno, realmente nosotros podemos decir, nosotros en el Hospital Heller, no podíamos decir eso. No teníamos para comparar, ¿sí? Entre un servicio y otro servicio. Porque además el hospital estaba, bueno, como todos los lugares, ¿no? Eh, respondiendo a un área específica de la ciudad, también, como dije antes, inserto en la red, pero de cualquier forma tenía como su propia población a cargo. Entonces es muy difícil.
determinar, y por la complejidad también, porque no es un hospital que tenga terapia intensiva, entonces no tiene, digamos, hay ciertas cuestiones al momento de analizar económicamente eh, que no se pueden comparar con otros hospitales. Entonces, Bien, bien, nosotros no tuvimos esa oportunidad, pero creo que en el caso de ustedes, eso sí se podría. bien. Y recién al final, antes de la última intervención, decías, bueno, y que tenías un artículo publicado acerca de la experiencia en Estados Unidos, donde nace el modelo. Eh, que digo que después en muchos otros países, esto corre por parte mía, digo, en muchos otros países se utiliza un modelo de continuidad de cuidado, tal vez sin decirle cuidado progresivo, pero digo, muchos sistemas de salud del mundo utilizan una continuidad del cuidado, una organización más matricial y no por servicio, pero digo, sí que la mayor parte de la bibliografía que está publicada, ahí sobre todo, ¿no? Década del 60, 70, viene de allá. Eh, Digo, ¿cuál crees que fue esa motivación? Digo, siempre y tal vez por un Ellos, prejuicio nos hace pensar, ¿no? En lo económico y en la cuestión del sistema de salud estadounidense, que, ujú. bueno, la cuestión de la renta está por sobre el resto de las cuestiones, pero ¿cuál vos crees que, indagando en la bibliografía, fue el motor de que se empieza a pensar una modalidad de atención distinta? El motor en Estados Unidos, el motor puntual tuvo que ver con la racionalización de los recursos, o sea, no era otra cosa, ¿sí? Eh, Por eso también se investigó, ellos investigaron mucho, trabajaron con, bueno, hoy sería como con la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial de su momento, que estaba muy relacionada con la investigación operativa, los ingenieros se centraban en la cantidad y en los minutos que una persona debía ser evaluada de acuerdo a su condición, a los minutos que deberían suceder entre el pase de un sector a otro. Hacían cálculos y probabilidades para disminuir la incertidumbre al máximo, porque justamente de lo que se trataba era de racionalizar los recursos. Y en racionalizar los recursos, bueno, lamentablemente en ese momento y hasta hace poco uno pensaba en las personas como también, ¿no? Como parte de los recursos. Ahora trabajamos mucho en el tema del talento humano, pero en ese momento los recursos eran la tecnología, que además se les estaban disparando, y ellos lo planteaban todo el tiempo, los gastos, y miraban todo ya como un gasto, ni siquiera como una inversión en salud. eh, Porque bueno, la tecnología empezaban a aparecer también, tecnología dura, ¿no? En cuestión de aparatos, ¿Mm? que cada vez eran más caros, entonces tenían tecnología dura, cara, tecnología blanda, escasa, que eran, digamos, las especialidades. Empezaban a aparecer también la medicina como muy necesaria, digamos, los hospitales, en realidad, muy necesarios para que los médicos, que en ese momento eran escasos, se pudieran desarrollar adentro de esos hospitales, es decir, aprendieran. Para eso se necesitaban hospitales. Entonces, bueno, como que el momento, digamos, de ellos era diferente. Y ahí es cuando pensaron en cómo hacer para organizar estos hospitales de forma tal que, bueno, como se dice, el paciente correcto, en la cama correcta, en el momento correcto, con el cuidado correcto. Entonces era revisar exactamente en qué lugar eh, incorporar, y de hecho muchos empezaron por los cuidados intensivos, o sea, los hospitales comenzaban a plantear los cuidados intensivos y después los diferentes cuidados, y de hecho cuando vos la bibliografía vas buscando, llega un momento, más o menos por la década del 70 ya, que ya no encontrás hospitales por cuidados progresivos en Estados Unidos, ¿sí? Digamos, tuvieron un auge, comenzaron en los 40 aproximadamente, 40 en los 50, algunos dicen, o sea, se proyectaron en los 40, en los 50 comenzaron, en el 53 apareció, algunos autores dicen no se sabe muy bien, que eran en realidad los referentes de salud pública de Estados Unidos, cuándo comenzaron.
a tener, aparentemente en Michigan comenzó un primer hospital y y bueno, y ahí hicieron como un auge, ¿sí? De hospitales por cuidados progresivos. Y después ya buscando la bibliografía, ves que cada vez tienen menos, fueron rotando y fueron cambiando esa mirada hacia hospitales muy grandes, con mucha tecnología y los centros de salud como soporte, digamos, de la comunidad, ¿no? Pero bueno, ese fue básicamente su necesidad, la racionalización de recursos y que la cama estuviera siempre disponible. Y en ese sentido, cuando uno piensa en la cama siempre disponible, realmente ahí hay un cambio, hay una severa diferencia, digamos, con un hospital de gestión tradicional o de atención tradicional. Nosotros vivimos muchas experiencias previo a la pandemia, porque la pandemia puso, por supuesto, en valor esto de cuando se necesita una cama, tiene que estar disponible, y de hecho eso se hizo. Pero previo a eso, nosotros habíamos tenido algunas experiencias. En el 2009 hubo una epidemia de gripe, en Claro. el 2011 hubo una epidemia de enterovirus, en el 2000, después tuvimos una situación de un hospital que se quemó toda un ala de salud mental y todo el hospital, toda esa ala de salud mental pasó a nuestro hospital. Creo que la concepción de los trabajadores, de las trabajadoras que estaban ahí, era como, bueno, flexibilizamos siempre todo el tiempo, ¿no? Eso se logró. O sea que creo que si uno traslada aquellas ideas y construcción de hospitales de aquellos fundadores en Estados Unidos, pensando en la racionalización de los recursos, y pensando en la disponibilidad de la cama para las personas, cuando uno lo traslada acá, lo de la cama para las personas, seguro. Lo de la racionalización de los recursos, habría que revisarlo, ¿sí? Porque nosotros todo el tiempo estamos sumando complejidad, sumando y sumando, y bueno, y los gastos siguen siendo altos a pesar de que las inversiones son adecuadas, los gastos son altos y los resultados no siempre son adecuados a esos gastos o inversiones. Bien, bien. Me quedaba ahí con un par de ideas. Una tiene que ver con poder pensar en la situación epidemiológica en la que estamos con enfermedades, o sea, Ujú, pensando en qué tipo de hospital necesita, ¿no? Nuestra población. Digo, donde tenemos un perfil epidemiológico donde hay un mosaico, donde tenemos enfermedades crónicas no transmisibles que se complican y que tienen cada tanto alguna internación, pero mayormente suceden en el plano de lo ambulatorio, con epidemias o situación o pandemias que tocó vivir, digo, ujú, que implican una flexibilización también de las instituciones. Entonces, uno podría decir como una hipótesis que también quedará para otro trabajo de investigación, o algún trabajo de maestría después o de fin de diplomatura para alguno de los compañeros o compañeras, que podría decir uno que un hospital de cuidados progresivos es más flexible en términos de su organización que un hospital tradicional, ¿no? Digo, esa es una cuestión que permite, que tal vez nos permita pensar eso, y habiendo transitado también como trabajador, como médico de hospital, la pandemia en un hospital de cuidados progresivos, es mucho más sencillo también. Pero bueno, no la viví en el hospital tradicional, entonces me falta esa otra pata. Y después me quedo pensando respecto, para no irnos de la cuestión histórica, me quedo pensando en lo que planteás respecto a como de alguna manera pareciera que hay como un auge y luego un fracaso de este modelo en Estados Unidos que va hacia la superespecialización. Y no termino de ver dónde está ese fracaso en términos sanitarios, o si ese fracaso tiene que ver con que no, los negocios de Estados Unidos y de una medicina orientada a la superespecialización en un país que duplica en muchos casos la cantidad de especialidades que tenemos otros, ujú. o con la gran carga de tecnología que por otro lado también tienen, si en realidad el modelo de cuidados progresivos
al pensarlo de una lógica más racional, interprofesional y por tipo de cuidado, no va en contra de esa concepción más mercantilista de la salud y que por eso no tuvo lugar. Digo, Eh, como para pensarlo en esas dos claves. Sí, uno puede pensar, sí, una respuesta puede ser esa. La verdad es que yo estuve en aquel momento, digamos, cuando pensábamos en cómo avanzar también en la tesis del doctorado, que yo debía seguir, digamos, analizando, investigando, una de las preguntas era esa. Digamos, ¿qué pasó que de repente de ser auge y que parecía que realmente daba respuesta en esto, en términos financieros? eh, y que aparentemente también en términos de cuidado, atención, ¿qué había sucedido después? La verdad es que es difícil de comprender, pero bueno, seguramente tienen bastante relación con todo esto, ¿no? Con que después las especialidades siguieron súper especializándose, es muy probable. Cuando investigamos con un médico que trabaja, que ahora ya se jubiló, pero bueno, trabajaba en Naciones Unidas, él nos decía que estos hospitales habían dejado de ser lo que en su momento, digamos, se pensaba, que habían dejado de ser eficientes en términos de recursos y que entonces como que, bueno, se había abandonado ese proyecto. Y que de hecho en Estados Unidos estaban estos, algunos ya habían desaparecido prácticamente, y en el resto, en Europa, digamos, esta persona trabajaba investigando hospitales de Europa, el concepto no se conocía, digamos, en los mismos términos que en los Estados Unidos, ¿no? Después, bueno, se les van poniendo otros nombres y demás, pero ese concepto así, tal cual, no prosperó en otras partes del mundo, digamos, no prosperó en Europa. Eh, Y bueno, sí, será para seguir investigando, sí, será un que análisis que habrá que seguir haciendo. coincido con la cuestión conceptual, pero que por otro lado muchos sistemas de salud del mundo funcionan de esta manera. Uno de las personas que entrevistamos para el libro tiene que ver con un ex director de un hospital de acá de La Plata, bueno, implementó los cuidados progresivos allá también por los años 2000, que fue Mm. también uno de los hospitales prueba piloto, el San Roque de acá Ah, de La Plata. sí. Y Figari, el director de ese momento, lo que nos contaba es que bueno, había viajado a Inglaterra él a conocer, y en Inglaterra tenían, incluso tenían la particularidad de que la cama era del paciente literal. O sea, el paciente Claro. entraba a la cama y durante toda su internación era la misma cama. Y él iba en la cama por las distintas salas, digo, era como eh, por los distintos tipos de cuidado. Iba en la misma cama la persona, iba a hacerse a diagnóstico por imágenes, como que no salía de la cama. Digo, cuestión hoy eh, muy discutible, digo, ¿no? Incluso en términos sanitarios, pero bueno, en otras partes del mundo y con el análisis de la bibliografía que también con el equipo fuimos haciendo, es que, bueno, a modalidades de atención muy similares le han puesto otro Sí. nombre o no lo han conceptualizado con esta Yo creo lógica, que es ¿no? esto. Yo creo que ellos se enamoraron en ese momento también del concepto, digamos. Y cuando uno lo mira y lo vivencia, realmente es interesante. Después creo que han cambiado, bueno, porque se fueron buscando otros horizontes económicos, pero creo que también es muy probable que el término de cuidados progresivos, así tan estandarizado, ¿sí? Porque lo que yo creo que también, digamos, ha cambiado con el tiempo, esa estandarización tan rigurosa que tenían, donde la persona estaba, digamos, su situación estaba pensada en términos biologicistas, digamos, no en términos... eh, o no su situación más integral, por más que se decía integral, ¿sí? Se decía, bueno, la atención es integral.
Pero la atención no era Sí, ¿qué integral. La significa? atención, ¿Qué significa no claro, integral? la atención, bueno, sí, estaba evaluado por el médico clínico o el médico, su médico de cabecera y también a la par el médico, bueno, de algún área quirúrgica quizá. Pero eso no mostraba, digamos, una mirada integral sobre la persona. Entonces, hay algunas cuestiones y esta estandarización que se hacía de los cuidados desde el punto de vista también de enfermería, bueno, también con el tiempo, digamos, o en el área más informal, eso se dejó de hacer, ¿sí? Por más que uno, bueno, nosotros en el Heller también teníamos algo así como las UP, que eran las unidades de UP, bueno, unidades de estandarización, algo así, de enfermería, y medían este punto por punto. Creo que esas eran las cuestiones que se dejaron de lado. Quizá se necesiten para orientar a una persona en un cuidado, pero no hace a la mirada integral, ¿no? A la No, no, dimensión. no, por Ahí, supuesto, por ahí es supuesto. donde yo creo que mucho de ese concepto se fue como corriendo, ¿no? Saliendo, diluyendo un poco. Sí, yo creo que nos movemos en el sistema de salud en lógicas de mucha autonomía y de, por otro lado, querer estandarizar todo. Y bueno, deberíamos trabajar para que también esa estandarización que se haga sea también lo más cercana a nuestra realidad. Digo, hoy el equipo del Hospital Rossi de internación junto con otros hospitales, pero a partir de una inquietud del Hospital Rossi, están trabajando en una escala para poder trabajar las necesidades clínicas de los pacientes y bueno, y un valor a tener en cuenta que traían los compañeros tiene que ver con si está con familiar, no está con familiar. Digo, son, Sí, son con la cuestiones. dimensión subjetiva de la persona también, ¿no? Exactamente. Son, Eso son es lo que... cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Incluso el cuidado de enfermería no es lo mismo para quienes hemos tenido práctica asistencial que que esté acompañado por un familiar o que esté la persona sola. Digo, y tal vez no tenga que ver con la valoración de sus signos vitales. Eso y nos quedemos cortos. Pero Exactamente, bueno, como exactamente. en todo, creo que el desafío, y creo que después de tanto camino andado, el desafío que tenemos nosotros, digo, que también acá en la provincia de Buenos Aires, eh, es poder, con todas las experiencias de otros lugares del mundo, de Latinoamérica y propias también acá en Argentina, poder tomar esas experiencias y adaptarlas a la realidad Sí, local, a la realidad incluso no es lo mismo en una provincia tan grande como la de Buenos Aires, sí, aplicarlo en una provincia del interior, un hospital zonal más pequeño, un hospital especializado, un hospital del conurbano o una ciudad capital. totalmente de Son, acuerdo con vos. son muy No son complejas, modelos muy diferentes. No son modelos tan sencillos de replicar, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, porque además culturalmente nosotros no tenemos mucho que ver con el modelo estadounidense, digamos, o En sea, absoluto. ah, entonces, em, yo lo entiendo por, digamos, bueno, la importancia que tiene la flexibilización, la importancia que tiene que realmente las camas sean pensadas para los pacientes y no para los servicios. Me parece que, digamos, ahí ya ganamos. Claro, Si eso se puede hacer, si eso está en agenda, si eso está cuidándose todo el tiempo, me parece que, y bueno, y si las, las especialidades ceden un poco ese poder que siempre está, también ganamos. Me parece que esa es la importancia de todo esto, ¿no? Y bueno, por supuesto, cuidar los recursos que tienen que ver con la tecnología. Que se puedan compartir en lugares y no hacer doble compra, doble, bueno, todo esto que ya sabemos, exacto. ¿no? Mm. Sí, nosotros decimos que para otra de las, no sé si de las hipótesis, en este caso es un enunciado que hacemos, digo que decimos que sin la cama y sin el turno dentro del hospital, digo que esté a cargo de la gestión del hospital, no hay una posibilidad de cuidado progresivo real. Y Tal por cual. otro lado, sin hospitales de cuidados progresivos, es muy difícil tener una red.
de hospitales y una red de atención dentro de la provincia. Porque si cada servicio se autogobierna y cada servicio maneja su recurso, no hay posibilidad de construir una red real. Sí, digamos, desde informalidad, desde un montón de lugares, pero una red sólida, como también dan cuenta otras experiencias, digo, de acá, de Brasil, Sí. con redes. Ujú, ujú. Totalmente, totalmente, sí. Se está Em, aportando en ese sentido. Y te quería consultar también, digo, a propósito de la implementación en el hospital y de la investigación, porque también la bibliografía habla mucho acerca de lo que tiene que ver con la internación y con la cama, ¿no? Digo, como valor ahí supremo. Pero se habla poco y nuestro proyecto tiene mucho, tal vez también por el momento histórico en el que vivimos y esto que hablábamos de la transición epidemiológica, donde conviven las patologías crónicas permanentemente, digo, que le damos una impronta importante a lo ambulatorio y ujú, a lo domiciliario. Incluso hay dispositivos alternativos de internación, como hospitales de día y demás, que no están dentro del esquema tradicional de cuidados progresivos, pero que nos parecía que en lógica de cuidado y de continuidad de cuidado no podían no estar. Sí, en la bibliografía se nombra lo domiciliario, digo, pero son más, lo nombran más a la pasada como parte de la continuidad de cuidado y no se mete tanto adentro. Vos digo, ¿qué has encontrado respecto a lo ambulatorio, tanto en tu experiencia, digo, en el Heller como en la bibliografía en general? El Heller estaba pensado, el Heller tiene cuidados críticos, que es, digamos, un nivel más bajo, por supuesto, que el de intensivos, cuidados intermedios y cuidados mínimos. Y después estaba pensado, estaba planteado en su momento, digamos, con el área de hospital de día y cuidados domiciliarios. Bueno, cuidados domiciliarios se pudo trabajar, pero relacionado con los cuidados paliativos, o sea Claro. que no se avanzó. Y con el área de hospital de día tampoco, porque requería, bueno, un área especial del hospital estaba en su momento pensado para eso, ediliciamente, pero después se necesitaba, algunas especialidades se fueron incorporando en esa zona, digamos, del hospital, y no se avanzó. Los hospitales, los primeros hospitales, los de Estados Unidos, la propuesta era la atención, pero ellos ya venían de la atención domiciliaria, digamos, previamente, ¿no? Entonces, ellos habían trabajado mucho tiempo la atención domiciliaria. De hecho, los médicos atendían en el domicilio y después atendían adentro del hospital. O sea, el médico privado atendía en el hospital. Lo mismo sucedía con el área de enfermería. Enfermería trabajaba en domicilio y además atendía sus pacientes privados en el hospital. Entonces, ellos también trabajaban todo lo que era el cuidado mínimo que ellos le llamaban, era un área especial donde tenían una sala, digamos, muy grande con lo que nosotros por ahí lo podemos ver como más parecido a un geriátrico, pero bueno, pero estas personas estaban, digamos, casi independientes del hospital, pero en una zona eh, aledaña, ¿sí? Y Sí, sí, después, muy típico también de esa época, de la década del claro, 60, digo, esa- de manejo de pacientes que tal vez tampoco se tenía un diagnóstico muy claro, pero que estaban bien, exactamente. El problema de la continuidad del cuidado, acá donde se fragmenta y se pierde lo que nosotros hemos vivenciado, digamos, y ya no tiene que ver con el modelo de atención, si es por cuidados progresivos o tradicional, dentro de una internación, es cuando la persona, digamos, sale y se encuentra con un montón de variables de atención ambulatoria que tienen que ver mucho con la fragmentación que hay entre el hospital y de la comunicación sobre todo, ¿no? O ese pase al centro de salud. claro. Porque siempre la idea es que, bueno, la persona va al hospital a a atender sus patologías, pero su vínculo es territorial. Su vínculo con la salud está más ligado a lo que tiene que ver con un centro de salud
que con su relación con el hospital. Bueno, ahí hay muchas tensiones habitualmente y esto ya no tiene tanto que ver con el modelo. No sé, en el caso de ustedes, digamos, entiendo que lo están trabajando porque, bueno, lo vi en el escrito que tienen que me En el facilitaron. manual. Ujú, en Sí, el a la, manual. la complejidad de la provincia de Buenos Aires es que tenemos 135 sistemas municipales, Claro, 135 digamos, porque cada municipio tiene su sistema de salud claro, y eso lo hace extremadamente complejo, complejo. donde hay municipios que laburan muy bien con sus hospitales y con las regiones sanitarias, está dividido por las regiones y municipios donde eso es más complejo. Entonces, digo, el desarrollo también territorial que cada hospital vaya teniendo también tiene mucho que ver con el vínculo, digo, de ahora, pero también histórico con su municipio, si es un municipio con una fuerte impronta de atención primaria y si los profesionales trabajan en el municipio y en el hospital. Digo, también esa lógica que comentabas recién desde otro punto de vista, pero también hace que el seguimiento sea distinto en cuanto el hospital de alguna manera, con dispositivos de cuidados paliativos, de atención domiciliaria y más, participa o cuál es el rol. Digo, sería una pregunta, ¿no? que nos haríamos. Si tengo un primer Sí. nivel fuerte, bueno, ¿por qué el hospital ¿Cuál es el debería rol? salir, ¿no? ¿Qué sentido Claro, tiene? por qué, digamos, una atención que sea tan totalizante, digamos? Exacto, Por qué extender tanto si en realidad uno debería hacer la atención que le corresponde al hospital y hacer un buen pase al centro de exacto. salud? Pero bueno, entiendo también esa problemática y también ahí la decisión, por supuesto, de poder mejorar lo que la población a cargo. Claro, ahí en el marco del proyecto, lo que algunos hospitales fueron trabajando tiene que ver más con dispositivos de transición al alta Claro, que permiten, digo esto, una articulación durante un tiempo para facilitar las altas desde el hospital en pacientes complejos que requieren un cuidado adicional, que requieren todavía que el hospital acompañe y que sean el nexo con el primer nivel de atención. Eh, Digo que en muchos los equipos de cuidados paliativos y los equipos de transiciones de cuidados progresivos empiezan ahí a mezclarse y a trabajar, porque bueno, es parte también de la necesidad. Pero bueno, es un desafío también ahí llevarlo adelante y se está haciendo y hay algunas experiencias, bueno, algunas becas que tiene la provincia de Buenos Aires, son las becas Lanteri, donde bueno, los equipos ya están presentando algunos trabajos y bueno, pronto seguramente tendremos alguna publicación qué eh, bueno. y es interesante también en ese sentido. Y yo como, Y- como para ir ya terminando, Andrea, agradecerte el tiempo. Digo, en tu tesis aparecen mucho las voces de los trabajadores. Yo te comentaba antes de empezar la Ujú, entrevista que estábamos también trabajando nosotros con trabajadores de los equipos en recuperar las voces de la implementación, que son los equipos implementadores, que son quienes están participando de esta primera cohorte de diplomatura. Todos los quienes participan son parte de los equipos implementadores de los hospitales. Fue una convocatoria más cerrada en esta primera convocatoria que hicimos. Y estamos recuperando a través bueno, de una publicación que va a ser un libro, de un registro audiovisual, las voces de la implementación, de dificultades, de desafíos, de tensiones. Y en tu tesis de maestría aparecen mucho las voces de los trabajadores en general del hospital, no solo de quienes lo llevaron adelante. Digo, con qué te encontraste en esas entrevistas? ¿Qué fue lo que salió? En muchos casos está bueno porque salen las mismas cosas, digo, muchos años después que sí, salen acá también, porque hay algo también de la institución hospital que se va repitiendo, ¿no? totalmente. Independientemente de la zona, del lugar. Eh, pero ¿qué fue lo que te encontraste, digo, en términos esto, ¿no? De tensiones, de beneficios, de cuál es el rol del trabajador, de la trabajadora dentro de este modelo.
En primer lugar, el momento de la reflexión siempre es muy enriquecedor, digamos, más allá de si es para si es una investigación o si es un momento de reflexión que no está ligado a lo académico, pero sí creo que, digamos, eso es lo que, si se me permite, digamos, una sugerencia, creo que es por lo que deben todo el tiempo trabajar, ¿sí? Por decir, bueno, paramos acá, frenamos, revisamos y mucho estaba ligado también a la comunicación, a cuánto la persona que estaba dentro del lugar, del hospital en este caso, sabía acerca de qué se trataban los cuidados progresivos. Muchas de las personas cuando empezamos a conversar y a plantearlo en esta investigación, nos decían, la verdad es que yo me fui enterando mientras estaba trabajando y fui entendiendo el modelo más desde el saber hacer, digamos, que o desde el hacer que desde el saber, ¿no? Entonces, em, ¿cómo era la inducción? Bueno, siempre viste que cuando uno dice, bueno, vamos a hacer una inducción, vamos a explicar de qué se trata, siempre hay alguien que o que no pudo, que no estuvo, que no. Entonces, siempre como cuidar y volver a ese espacio. Nosotros hicimos una investigación que estaba relacionada con el núcleo operativo, ¿sí? Entonces, queríamos ver qué opinaban y qué pensaban los trabajadores y las trabajadoras del área de enfermería, porque, bueno, tenía mucho que ver con ese núcleo, del área médica de especialidades médicas, no solo de los médicos que trabajaban como médicos de cabecera, que eran los médicos clínicos, sino también con el resto de los médicos y también con los gestores. Porque los gestores en el discurso hablaban de una cosa y los trabajadores en el día a día, bueno, referían a otras. Y la verdad es que nos encontramos con muchos puntos de encuentros y muchos también de desencuentros, por supuesto, incluso dentro de las mismas especialidades o a veces dentro de la misma gestión de los gestores. Así que bueno, súper interesante. Ellos, bueno, surgieron las tensiones, eso seguro, digamos, las tensiones tenían que ver entre lo que era el modelo médico hegemónico o el modelo enfermero hegemónico. Había tensiones ahí, digamos, entre quién se disputaba el poder y quién pensaba que ese poder se diluía, que muchas veces el área médica decía, bueno, yo, como la enfermera o el enfermero son los que llevan adelante la categorización de los pacientes, entonces ellos sentían que perdían ciertos poderes. Em, pero bueno, esa era una tensión. Otra tensión era entre el modelo, si era un modelo integral o era un modelo biologicista. ¿Qué se trabajaba en ese modelo de cuidado? Y otra de las tensiones que surgían tenía que ver si la gestión tradicional o las nuevas concepciones de gestión, porque una de los modos, de los modelos de trabajar estos nuevos espacios, digamos, tenía que ver con un tipo de gestión un poco más, para el momento quizá, ahora ya no tanto, pero más novedoso, que era la gestión matricial, que tiene como todas las gestiones, digamos, sus pros y sus contras. Entonces, bueno, había, digamos, tensiones ahí. Pero en definitiva, digamos, lo que surgía siempre, que estaba todo ligado o a problemas de comunicación o a problemas de justamente lo que siempre se vivió, por más que este hospital era de cero, cuando vos ingresás a trabajar ya tenés un preconcepto. O sea, en ¿Mm? la facultad te enseñan una cosa y lo que vivís habitualmente cuando vas a rotar a un hospital también es un hospital tradicional, si estás haciendo una residencia, por ejemplo, o en una institución como qué sé yo, la facultad, no te comentan de qué se trata un cuidado progresivo. O sea, hay un solo tipo de hospital, un solo tipo de trabajo o una situación, digamos, de gestión piramidal que la gente trae consigo ya previamente. Entonces, todo ese preconcepto y darlo vuelta dentro del hospital, por más que cuando entran se encuentran con algo muy diferente, bueno, genera un montón de situaciones sobre todo, lo vimos mucho en las especialidades quirúrgicas, que tienden a la visión más tradicional,
y que son fuertemente más rigurosos en su mirada, digamos, sobre el tema, y que tienden a tener esas, lo que muchos autores también lo dicen, chakras o áreas de poder, ¿no? Eh, bueno, después tenían que cambiar esa mirada, pero veíamos que se seguían armando esas chakras de poder en las áreas de cuidado. O sea, el cuidado, el área de cuidado críticos tenía su chakra de poder y y en las otras áreas también. Así que bueno, es como que siempre está, ¿no? El tema de cómo, por más que uno lea, estudie y analice una nueva forma de trabajo, si no entiende el para qué, y ahí creo que está el gran desafío que también tienen ustedes, si no se entiende el para qué uno está haciendo lo que está haciendo, es muy difícil que pueda haber adhesión al modelo. A veces la misma gente siente orgullo, mucha gente nos pasó eso también, que se sentía como diferente, trabajar en un lugar distinto, y eso también hacía bueno, que el hecho de sentirse orgulloso de su trabajo, de su lugar, de su espacio, sirviera para defenderlo y mucho. Así que bueno, Qué bueno, qué bueno. sí. Ahí eso que traes, porque creo que una ventaja que, que podemos tener potencial, digo, porque también hablando con los equipos va saliendo, tiene que ver con esta comparación que hablábamos al principio, ¿no? De ver cómo funcionaba y Ujú. cómo funciona ahora, digo, y las dificultades, y sobre todo en lo que implica con esto que traen, decimos el sentido de propósito, digo, ¿para qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Que tenga un sentido, incluso darle un sentido al trabajo administrativo y que esté a disposición de los pacientes y de su familia, fue también, es algo que tiene el proyecto y que, y que da, y que nos devuelven justamente, sobre todo esto, el laburante administrativo, el personal de turnos, de la gestión de camas, el que te genera una derivación y el vínculo que se genera entre instituciones, el conocer al otro, digo, bueno todo eso que tiene que ver con encontrarse, porque en parte también Exacto. el proyecto de cuidados progresivos tiene que ver con, tanto en la internación, encontrarte con otros, discutir, digo, es generar espacio de discusión entre clínico, enfermería, las quirúrgicas, y hoy agregamos, ¿no? Digo, disciplinas que históricamente estuvieron relegadas como buena nutrición, como las Sí, disciplinas de la rehabilitación, terapia ocupacional, kine, el trabajo social, digo, que forman exactamente. realmente un equipo de internación, que es un poco lo que también se propone. Son esos espacios de encuentro y cuando uno con los equipos, esto tal vez nos falte sistematizarlo, más allá de las entrevistas que venimos haciendo. Pero si uno encuentra que de parte de los equipos viene, che, yo antes trabajaba de esta manera y poder ponerlo en valor, ¿no? Poder poner en Ujú. valor que otra forma de trabajo es posible, siempre con una fuerte tendencia eh, a volver a esto que vos recién decías, chakras, digo, a volver a, bueno, dame dos camitas de cuidado mínimo que yo interno ahí, le doy el alta interno, digo, ese es un clásico, ¿no? Es un Eh, clásico. y que si uno... Me eh, arreglo con dos camitas, vos dame a mí que yo... Vos dame dos camas, yo me encargo, ¿no? Sí, Eso, digo, y por formación también profesional, de haberme formado en un hospital de cuidados progresivos, digo, también esto está bueno de que los residentes que hoy están ingresando en nuestros hospitales ujú, puedan formarse en un hospital de cuidados progresivos sin tal vez la conceptualización, que entiendan que la cama es del paciente, que son internaciones indiferenciadas, que, que son cosas que incluso el privado aprendió muy rápido, ¿no? Digo, en el privado uno no sí. tiene salas de especialistas, No. o mismo con los consultorios, uno tiene, más Ujú, allá de los que tal tienen cual. aparatología, ¿no? Porque digo, el consultorio también, digo, el consultorio con la llave que uso de 8 a 12 del mediodía y que hasta el otro día no lo puede usar nadie, ¿no? Digo, el recurso Mm, consultorio, el recurso equipamiento, el recurso cama, digo, están a disposición de la gente y los médicos, o sea, los profesionales de la salud en general, en formación, puedan formarse en hospitales que tengan esta lógica, que es en totalmente. parte también contracultural
a la Entiendo. superespecialización, a la lógica también más mercantil. Pero bueno, el mercado también lo entendió rápido, que es más rentable lo indiferenciado y el uso común de los espacios que como decías vos, por chakras o por nichos de poder. Ujú. Eh, y bueno, como para cerrar, Andri, de vuelta a agradecerte el tiempo. Si tuvieras digo, en la experiencia también de la investigación y un poco lo que fuimos conversando, eh, ¿qué áreas, digo, pasamos ya por varias, pero digo, si tuvieras que priorizar, ¿qué áreas de vacancia vos encontrás hoy en la bibliografía que también tenemos nosotros como desafío, creo que con la potencia como provincia de Buenos Aires y todos los equipos hoy que están haciendo la Diplo y con el fomento que también tiene la provincia de la investigación? ¿En qué áreas crees que los equipos, que nosotros también como Dirección de Políticas del Ministerio, tenemos que hacer foco en el marco de los cuidados progresivos? Bueno, yo creo que una de las carencias, lo dijimos al principio, es esta comparativa de datos, ¿no? O de qué diferencia de costos tiene un hospital tradicional versus un hospital de cuidados progresivos. Ese podría ser un tema a analizar y que no es menor. El otro tema es quizá ver qué opinan las familias y digamos, indagar en la opinión, en la percepción, más que nada, del usuario y las familias acerca de los cuidados progresivos. Eh, mm, Quizá habría que seguir investigando y analizando de parte de ustedes que también eh, de qué forma o qué producción de salud se está dando hoy en relación a estos cambios de esta reforma que están haciendo, que creo que van por ese lado, por lo que vos me comentabas, pero yo creo que hoy por hoy lo que haría si tuviera que investigar es, bueno, ahora sí comparar qué diferencia hay entre aquellos costos y estos otros, ¿no? Que si realmente es tan efectivo. Em, sí, me iría por ahí, digamos. Bien, bien. Y bueno, sí, un poco en eso estamos, digo, en empezar a medir algunos indicadores de resultados, sobre todo con los hospitales que están más avanzados en la implementación. Claro. eh, y que bueno, muchas veces esto también, los costos tengan que ver también con el tipo de atención que se realiza, ¿no? Digo, Por supuesto. y como sumas vos, que tal vez es difícil, lo charlábamos telefónicamente, es difícil preguntarle, digo, a veces nos cuesta con los profesionales, digo, al paciente, el paciente o su familia no va a diferenciar, ¿no? El tipo de cuidado, eh, No, pero sí cómo fue atendido, digo, de manera. exacto, exacto. Nosotros habíamos hecho, yo creo que eso te lo comenté, hicimos una investigación un poco para indagar eso, si las personas que estaban los pacientes, digamos, y o sus familiares que estaban en ese momento entendían de qué se trataba este nuevo modo de atender, ¿no? Entonces, una de las cosas que no está muy publicado porque tenía algunas fallas metodológicas y si bien, digamos, fuimos muy respetuosos de las personas y todo se hizo con consentimiento informado y firmado y demás, eh, después los momentos donde hicimos esa indagación no eran los adecuados metodológicamente. Pero una de las cuestiones que destacaban y que en eso creo que hay que tener, digamos, mucho cuidado y quizá ahí estar atentos, es en que cuando salían de un cuidado y pasaban a otro cuidado, no siempre entendían eh, qué era lo que sucedía, ¿sí? Que en realidad esto sucede también en hospitales por cuidados tradicionales, digo, la comunicación con las personas, ¿no? Creo que hay que Claro, estar todo el tiempo sí, quizá no les interesaba tanto si este es un hospital así o asá. La gente quiere que se la atienda bien, que se la atienda con calidez,
y no siempre entienden por qué están internados. Muchas veces también planteaban eso, ni les interesaba, porque bueno, había una fase de negación con su enfermedad y demás, y preferían dejarle eso a un familiar. Pero siempre estaba la cuestión del vínculo, ¿no? Del vínculo, del trato, de la amabilidad, de la empatía que a veces por las cuestiones que, bueno, nadie desconoce de cómo es trabajar en hospitales, se puede llegar a perder. Entonces creo que ahí es donde hay que estar todo el tiempo atentos a Sí. ese aspecto. Sí, y sobre todo cuando los equipos, digo, dos cosas hay, ¿no? De los equipos que está buenísimo poder laburar entre equipos interprofesionales, pero siempre Claro. decimos también que tiene que haber un servicio que interne, digo, porque también es importante Ujú. quién está a cargo, porque digo, si Sí, estamos a cargo todos, nadie está a cargo, y que el paciente y su familia puedan tener ese médico o médica de cabecera con quien sí, generen una confianza y que eso no dependa, digamos, cuando cambian de cuidado, porque, digamos, durante mucho tiempo uno genera un vínculo de confianza, un vínculo sí, terapéutico, incluso podemos llegar a decirlo, sí, que puede ser iatrogénico, involuntariamente, digo, pero que el por modelo supuesto. imponga una iatrogenia de manera, digamos, involuntaria por la modalidad de tipo de cuidado. Creo que también en eso los equipos de gestión de las áreas de internación, que son quienes nosotros proponemos en el marco de la estructura hospitalaria, tienen que tener también en cuenta. Es fundamental. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, André, te agradezco mucho. Seguramente te molestaremos en algún momento para alguna otra cosa. No, para nada, por favor. Así que bueno, nada, gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista. Bueno, esperemos que sirva de insumo para la diplomatura. Es una de las primeras actividades de la diplomatura. Así que bueno, nos va a servir y nos disparó ahí un montón de lecturas que iremos ahí a Sí. profundizar. Te voy Así a que bueno. ir, sí, te voy a ir enviando alguna bibliografía que tengo Dale, seguramente de esas que no se archivada. consiguen. Sí, 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 sí. Dale, Bueno, dale. gracias a ustedes Bueno, y mucho bueno, éxito. dale, muchísimas gracias.